Sí, muy bien. Buenas tardes y vamos a dar comienzo a la segunda sesión de las primeras jornadas guadalupenses Patrimonio de la Humanidad, que, como dice el programa, se dedica al patrimonio y las TIC, los nuevos sistemas de información para acceder a la divulgación y la conservación y el conocimiento del patrimonio. Y para ello contamos con un ponente y una mesa redonda que después presentarán el moderador a sus componentes, ¿no? Ahí me corresponde ahora presentar al ponente, a Juan Pedro Cortés Pérez, que es doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y profesor contratado, doctor y coordinador del máster Building Information Modeling, es decir, la metodología para la modelización de la información de la construcción de la Universidad de Extremadura. Lleva más de 20 años de trayectoria investigadora en la evaluación de estructuras de monumentos históricos como la Iglesia de la Mantería de Zaragoza, el convento franciscano de San Clemente en Cuenca o el templo de Diana de Mérida y también el puente de Alcántara en la provincia de Cáceres. Ha desarrollado una intensa actividad investigadora y que se ha centrado fundamentalmente en algo que aquí nos va a presentar hoy, que es la tecnología digital en la construcción, y ha presentado más de 50 trabajos, artículos científicos, comunicaciones a congresos, capítulos de libros, etc. Y la mayor parte de esos trabajos, como les digo, en el ámbito de la digitalización del patrimonio para su conservación y difusión. Hoy el profesor Cortés nos va a presentar la ponencia Las tecnologías digitales en la comprensión, conservación y difusión del patrimonio. Agradecemos, en nombre de la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste, su presencia como ponente y también como miembro de la mesa después de estas jornadas. Adelante cuando quiera. Bueno, buenas tardes a los aquí presentes y los que nos están viendo a través de las redes. En primer lugar, agradecer a la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste la invitación. Para mí la verdad es que es un honor estar en esta jornada y agradecer a su director, a Javier Pizarro, pues la invitación. Además, el lugar en el que nos encontramos, para mí, a nivel personal y familiar, es muy importante. Yo voy a pasar ya a comentar lo que va a ser el camino, lo he llamado así, bueno, podría haberlo llamado índice o recorrido. En primer lugar, voy a contextualizar lo que son las tecnologías de la información y la construcción en la Revolución 4.0. Luego voy a hablar de digitalización y transformación digital para, a partir de ahí, hablar de tecnologías en la gestión, he puesto gestión por el nombre largo, pero gestión, conservación, difusión del patrimonio. Luego hablar o plantear la idea de patrimonio 4.0 y cómo la tecnología HBIM, HD Heritage, Building Information Modeling, puede ayudar a ese patrimonio 4.0. Para ir concluyendo, haciendo una propuesta o hacia dónde entiendo yo que va el patrimonio inteligente o patrimonio 4.0 y terminar con unas breves conclusiones, tratando de al final que salgan con una idea clara, o pretendo clarificar algunos términos. Bueno, el concepto de TIC, de tecnología de la información y la comunicación dentro de la Revolución 4.0, habrán escuchado mucho el término 4.0, inteligente. Claro, si estamos en el 4.0 es porque previamente hemos pasado por el 1, la revolución industrial, el 2, el 3, yo casi el 3 no me he enterado y estamos ya en el 4. O sea, esto va muy rápido. Pero lo que quiero, sobre todo, destacar es lo que ha hecho posible todas estas revoluciones. La primera fue la mecanización, la segunda fue el petróleo, fue la electricidad, la tercera la electrónica y la cuarta fundamentalmente todas esas tecnologías, Big Data, Internet de las cosas, que luego comentaré a continuación. Y quiero resaltar la forma que tiene esa curva, esa forma exponencial, donde abajo está el tiempo y en el eje horizontal está el tiempo y el vertical la complejidad. Quédense con esas ideas porque luego a continuación ya iremos viendo cómo influye todo ello. Por clarificar un poco los términos,
Entendemos por TIC, es un término bastante conocido, tecnología de la información y comunicación, información como transferencia, en este caso innovadora, información siempre ha habido, y comunicación, pero comunicación que fluye a través de la red, Internet básicamente. Bueno, esto yo creo que son términos para aclarar. Y por otro lado, revolución 4.0 es aplicar tecnologías digitales para extraer conocimiento y actuar. Extraer conocimiento y actuar es clave. Tecnología es la suma de técnicas, habilidades, métodos. Esta mañana se hablaba de metodología, que se queda un poco fuera. Una tecnología engloba también metodología. Y tecnologías digitales. Antes también había tecnología digital porque estamos empleando la comunicación con bits, con ceros y unos. Por tanto, con esto es una idea de cómo las TIC, las tecnologías digitales, nos ayudan o están dentro de esa revolución 4.0. La revolución 4.0, que ahora, prácticamente todo es 4.0 inteligente, es un término que nace hacia el 2011, o sea, nada, de la industria conectada o industria inteligente. Nació en Alemania y hablan de industria. Los principios en los que se basan, y vayan poniéndolo en paralelo con el patrimonio, es la virtualización, hacer una copia virtual de los datos y la modelización, descentralización, es decir, capaz de tomar decisiones, sistemas ciberfísicos, decisiones autónomas, análisis en tiempo real. Eso es una gran cantidad de datos y todo eso va asociado al Big Data, y eso va en relación a la optimización, vigilancia y control. El término optimización lo empleó esta mañana precisamente Fray Guillermo también, hablaba de la optimización. Bueno, pues interoperabilidad, comunicación de datos entre elementos ciberfísicos y el personal. Esas son las tecnologías que engloban esta revolución 4.0, son 9, hay más. No voy a comentarlas, más adelante las comentaré. Si el patrimonio es inteligente, pues parece lógico que empleemos lo que son las tecnologías de la industria inteligente, la industria conectada. Volviendo a la imagen anterior, claro, esta revolución industrial llevó en cada momento asociada unas determinadas sociedades, la sociedad feudal, la sociedad industrial, la sociedad de la información, en la que estamos inmersos o de la que estamos saliendo, y la la revolución 4.0, la sociedad del conocimiento. Cada una de ellas tuvo su ídolo, vamos a llamarlo en el sentido, o su fuente. Aquí el nuevo petróleo, en el momento que fue el petróleo, lo importante, el petróleo es el dato. Todos escuchamos hablar de la importancia del dato. ¿Por qué es importante el dato en esta sociedad del conocimiento? Vamos a dar el paso al conocimiento. El dato es la base de la pirámide del conocimiento. Primero tenemos datos, tenemos que tener hechos individuales, figuras. Esos datos los tenemos que transformar en información, organizándolos, estructurándolos, poniéndole contexto. A partir de esa información pasar al conocimiento, dándole significado, sintetizando, comparando, para llegar a la sabiduría. O sea, esta pirámide es la que debemos tener presente, no el dato en sí mismo, sino para qué el dato. Y esto nos lleva a que en esa línea va creciendo nuestro aprendizaje, llevémoslo al patrimonio, pero ese aprendizaje es para plantearnos preguntas. ¿Para qué quiero esos datos? Vamos a empezar en el dato preguntándonos para qué, por qué quiero. Y a partir de ahí podremos montar una base de una pirámide sólida. Es fundamental plantearse para qué quiero los datos, no el dato por el dato. Y eso llevado al patrimonio, pues lo lanzo para hacer reflexión sobre ello. Pero claro, desde el 2015 que se lanzaron los Objetivos del Desarrollo Sostenible, ese dato para qué, pues está enfocado hacia el desarrollo sostenible. Ahí tienen los Objetivos del Desarrollo Sostenible, y ya la que fue directora general de la UNESCO decía que la UNESCO ha sido pionera en la ampliación de nuestra visión de la tecnología para ir más allá de las infraestructuras, centrarse en las necesidades humanas. No podemos invertir solo en tecnología, necesitamos invertir en ecosistemas. Por tanto, el dato para la sostenibilidad, pero para las personas. Yo creo que ese es el enfoque y es la primera idea que quiero lanzar. Se habla mucho de datos, se habla de sostenibilidad, pero la sostenibilidad enfocada a las personas. Hecha esta introducción donde contextualizar lo que son las tecnologías, lo que es la revolución 4.0 en la que nos encontramos inmersos,
voy a hablar de lo que entiendo por digitalización. Se habla muchas veces de digitalización, pero se deja fuera el término transformación digital. Digitalización es usar tecnología digital, es pasar de lo analógico, de lo físico, a lo digital, pasar de algo que es continuo, la realidad, a algo que es discreto. Ya lo estamos sintetizando. Eso tenemos que ser conscientes de que nos lleva una renuncia, porque la realidad es infinita y tenemos que modelizarla con algo finito. Y hay que pensar en la renuncia, porque si no vamos a una gran cantidad de datos que no sirven para nada y además entorpecen. Pero la digitalización no es de hoy ni de hace 15 años. La digitalización o lo informático, pues ya en los años 20 del siglo pasado, con la máquina Enigma y otras herramientas, ya se estaba digitalizando. Voy a poner un ejemplo de lo que se habla de digitalización e introducir algunos matices. Escanear un documento. Hablamos, digitalizo un documento. Ahí pongo un esquema de lo que sería una digitalización de un documento. Selecciono, clasifico, escaneo, indexo y llega al final y obtengo un resultado. Aquí a la derecha es otro esquema. El mismo prácticamente, la gran diferencia es que en el primero consulto un documento y en el de la derecha accedo a datos. O sea, si digitalizo documentos, puedo tener en lugar de un montón de documentos, un montón de ficheros. Pero la transformación digital consiste en darle valor añadido a través de la digitalización del patrimonio, de lo que fuera, pero darle un valor añadido. Y ahí entra un término muy importante que es las bases de datos. Es decir, tener información ordenada y estructurada. Por lo que decía antes, datos, información estructurada, y eso nos lleva al conocimiento. Acumulación de información, llegamos a la infosicación. Y dentro de la digitalización es muy importante tener en cuenta la ley de Moore, que dice que cada 24 meses, ya lo dijo hace bastantes años, se duplicaría la capacidad de procesamiento reduciendo el precio. Es una ley exponencial. Llamo atención sobre esta forma, es la misma forma que está teniendo las revoluciones. La primera tardó en producirse, bueno, de la primera a la segunda, en torno a 100 años, de la segunda a la tercera ya en torno a 50 y ahora ya estamos cada vez reduciendo más el tiempo, ¿vale? Y aquí pongo un ejemplo de qué implica esa digitalización. Esto es la secuenciación del genoma humano. En el año 2000 costó secuenciar el genoma humano 100 millones de dólares. Antes de ayer escuché una noticia que en Estados Unidos iban a extraer la secuenciación del genoma humano en niños, se va automático, y valía $40. Eso es lo que implica la digitalización, la velocidad. Y eso nos lleva a plantear lo que es el pensamiento lineal frente al pensamiento exponencial. Ese es el pensamiento lineal al que estamos acostumbrados, crecemos un 5%, un 10%, y el pensamiento exponencial tiene esta curva. Hay una zona de decepción donde lo digital o lo exponencial es peor que lo lineal, pero llega un momento que empieza a incurvarse hacia arriba y aparece la disrupción, el asombro, con tecnologías que todos podemos ver en nuestro día a día que nos han sorprendido. Porque esa digitalización que empezó hace 50 años, 100 años, a consolidarse ya en los últimos años, pensemos en los móviles, lo que hace un móvil ahora comparado con el ordenador que se empleó para enviar el primer cohete. Eso es lo que supone el pensamiento exponencial. Pensamos que las cosas son lentas y en cuanto se empiezan a aplicar van muy rápidas. Entonces quédense con esa idea y yo creo que es fundamental que pensar en digital supone pensar también de una forma exponencial. Decimos, es que esto hacerlo es muy costoso, pero los beneficios al principio no se ven, pero luego crecen de forma exponencial. Esta introducción de lo que son las tecnologías digitales en relación al patrimonio, a la Revolución 4.0 y la digitalización frente a la transformación digital, bueno, vamos a ver cómo esas tecnologías pues, nos ayudan en el caso de los objetivos que tiene la gestión del patrimonio. Valoración, protección, conservación, gestión, uso cultural, difusión. Todo ello al final lo que implica una gran cantidad de información, una gran cantidad de datos. Vamos a ver cómo, voy a presentar algunas de estas tecnologías, cómo nos ayudan a esa gestión de información para extraer conocimiento del patrimonio en este caso.
Bueno, parece que si vamos al patrimonio inteligente o al patrimonio 4.0 tendremos que definir qué es inteligente. Inteligente en este ámbito digital es controlado por una computadora y es capaz de responder a cambios del entorno sin intervención humana. Eso es mucho pedir. Estamos ahora con el coche autónomo. Yo creo que hablar de patrimonio inteligente a este nivel, por eso, bueno, yo creo que hay que matizar. Algunas de las tecnologías, bueno, pues estas son las tecnologías de la revolución 4.0, de la industria 4.0. Llevadas al caso del patrimonio, voy a hablar en concreto del Internet de las cosas, de la impresión 3D, de la realidad aumentada y virtual y la simulación. Y finalmente de la nube, que es eso de la nube, voy a tratar de poner un ejemplo práctico. En cuanto a la digitalización, el primer paso de la digitalización es la geometría, es tener la carcasa, por decirlo de alguna forma, de nuestro bien cultural. Pero es el primer paso. Eso implica generar un modelo digital, esa realidad pasarla a algo digital. En este caso, los monumentos, me voy a ceñir a monumentos. Hay tecnologías ya que están muy maduras, como el láser escáner, la fotogrametría, todas ellas nos permiten generar esa información geométrica. Es una base para el resto de etapas. Es decir, con eso hago la carcasa, puedo dar a partir de ahí, ir al inventariado, a modelos 3D, información georreferenciada, pero hay que tomarlo como la base. Y llamo la atención, y perdonen el término, el modelo AIGA, el AIGA era un coche para los más jóvenes, se iba a comprar, ¿qué modelo? El más grande que haya. No podemos caer, y es un problema en la digitalización, y un levantamiento, venga, una nube de puntos, la más densa, eso moverlo es complejísimo, costosísimo. Entonces, vuelvo a lo que comentaba inicialmente, hay que pensar para qué quiero esa digitalización, y a partir de ahí plantear la tecnología y acotar la tecnología. No se trata el fin en sí mismo no puede ser hacer un levantamiento. Eso será un paso previo para sucesivos pasos. Bueno, aquí pongo varios ejemplos. En este caso es en el templo de Diana. Se hizo un levantamiento de láser escáner y ahí tienen una nube de puntos, millones de puntos, gigas que pesan. Y aquí un detalle que ya lo comentó esta mañana José Carlos, la intervención que habían hecho en las bóvedas de la entrada del Palacio de los Corvos. Bueno, pues una geometría plus, esa geometría nos permite dar el paso, por ejemplo, a ver lo que comentaba José Carlos, el profesor esta mañana, del problema que tenía esa de deformación los capiteles, y ahí en ese caso, viendo las fisuras que se presentaban y el comportamiento que tenía, lo que se decidió hacer ya un levantamiento más exhaustivo mediante un láser escáner de mano, pero en esa zona concreta. El levantamiento ese requiere una densidad de puntos muchísimo mayor, pero solo se aplicó para un caso concreto. Ahí tienen la nube de puntos texturizada. Entonces, un caso ya de la geometría con una aplicación concreta donde se ha densificado el dato para tener una información más detallada por una información que se quiere extraer. Para esa información obtengo esa tecnología. Pongo aquí el ejemplo del puente de Alcántara. Ese es un levantamiento con dron. Se hizo el levantamiento, pero a partir del levantamiento, esos son los puntitos azules, son el vuelo del dron, se hace, bueno, eso es una imagen, una ortofoto, que puede ser como una fotografía normal. ¿Pero qué me permite la tecnología? Me permite, por un lado, digitalizar, medir. Esas son las intervenciones que en el siglo XIX hizo Millán, de la reconstrucción del quinto arco, y quitar la pendiente que tenía el puente, pero además me permite mirar más cerca. Y aquí he puesto un detalle, pero se podría mirar mucho más cerca y se ve claramente el cambio de los sillares de la zona reconstruida frente a los sillares originales de romanos. Pero además, mirando más de cerca, puedo ver la intervención que hizo Millán, que ahora es complicado si no nos bajamos abajo. Se ve cómo rejuntaron todos los sillares. Pero además puedo ver que el puente visto de lejos tiene muy buena presencia, pero cuando nos acercamos un poco vemos que los arcos presentan una degradación importante del mortero con el que se reparó, pero rotura de los sillares. Entonces, esto también nos ayuda a comprender mejor y mirar más de cerca nuestro patrimonio. En este caso es un patrimonio
importante que tenemos, pero que lleva 2000 años en pie y hay que conservar y hay que inspeccionar, y esto no lo permite. Viendo ahora en cuanto a la tecnología, el IoT, el Internet de las Cosas, Internet of Things, si antes teníamos la carcasa, con el Internet de las Cosas, con los sensores, me permite conocer el comportamiento tanto externo, del exterior, como del interior del monumento. No voy a hablar de sensores, eso es amplísimo. Lo que me interesa es cómo se conectan esos sensores dentro de lo que sería el patrimonio inteligente. Ahí tienen un ejemplo de sensores de humedad, sensores de temperatura, de vibraciones, muchísimos sensores. Esos sensores los podemos tener en el exterior de nuestro monumento, en el interior. Los conectamos todos con un ordenador, mediante wifi, mediante otras formas de transmisión, y al final eso lo llevamos a Internet. Es decir, tenemos a distancia la información y a través de Internet podemos tratar esa información y al final llega al usuario, que eso es lo que me interesa, conectándonos con el patrimonio a distancia, hacer un seguimiento del comportamiento, y tenemos ya no solo la carcasa, sino comportamiento. Estamos añadiendo ya información, ya no es una simple geometría. Pero además, eso podemos tener sensorizado un entorno arqueológico, podemos sensorizar elementos culturales, monumentos culturales, monumentos, también algo intangible como las personas, como los visitantes, como los turistas. Todo ello integrado y conectado a través de Internet, a través de la nube. Voy a poner un ejemplo, simplemente el proyecto de Cáceres Patrimonio Inteligente. Objetivos del proyecto: mecanismos automáticos para conocer en tiempo real y actuar. También conocer el patrimonio, cómo se comporta, y conocer el turismo, los visitantes. Y eso da lugar, disculpe, se ha puesto automático. El despliegue de sensores va enfocado a eso. A partir de esos objetivos se plantea la tecnología. Gestionar alertas del patrimonio y, por otro lado, también del comportamiento de los visitantes. Por tanto, ya hemos visto, por un lado, la geometría, por otro lado, cómo los sensores nos dan del comportamiento, y voy a dar un paso a lo que es la impresión 3D, también llamada fabricación aditiva, y esto es un ejemplo de comprensión. Pasamos de lo físico, digitalizamos lo que es físico, lo pasamos luego nuevamente a físico. Ahí estamos imprimiendo un tramo en un trabajo que hemos hecho del tramo 1 del Puente Romano de Mérida. Es un trabajo que ha realizado un alumno, Mario Núñez, dentro del concepto de construcción 4.0 para comprender cómo es la configuración constructiva del Puente Romano de Mérida. Se ha digitalizado lo físico y se ha imprimido. Eso nos ayuda a comprender la impresión 3D a pequeña escala. Si vamos a gran escala, pasamos nuevamente de lo físico. Ahí pongo un ejemplo. Antes he puesto una impresora, la que se están empleando ahora en edificación. Pero aquí tienen, esto es un brazo robótico, eso es una impresora, imprime elementos de este tipo. Y con una impresora similar se ha hecho una recreación del Arco de Palmira. Ese es el original y a la derecha es una reconstrucción impresa. Eso nos permite la recreación. Esto podría ser una buena opción para el tejano que comentábamos esta mañana, que se hubiera llevado algo impreso en vez de llevar el monumento. Bueno, también la impresión 3D para la difusión. Este es el ejemplo del Arco de San Pedro de las Dueñas, es un proyecto que ha hecho Acciona, se encuentra en el Museo Arqueológico, ahí ven en esa imagen cómo lo están digitalizando, lo están escaneando, ese es el modelo digital y esta es la réplica impresa. O sea, estamos imprimiendo ya a gran escala, estamos dándole ya una aplicación para difusión de ese patrimonio y ese arco se puede llevar para ser conocido más cerca. Y para la rehabilitación, hay ya aplicaciones, en este caso, a la izquierda es la imagen de un monumento del Castillo de San Martino en Mantova y a la derecha es la reconstrucción mediante impresión 3D. Y aquí a la derecha es una recreación, eso que yo sepa no se ha llevado a cabo,
de la reconstrucción de la Torre del Reloj en Módena, que colapsó parcialmente. Y mediante ese brazo robotizado se podría reparar perfectamente ese colapso. Por tanto, es otra aplicación de esta tecnología de impresión al caso de la rehabilitación. Y aquí pongo el ejemplo de la comprensión, pero en este caso del sitio, del entorno. Y es el puente romano de Alconétar. Ahí tienen la impresión 3D de diferentes colores, las zonas que están existentes, se ha escaneado. En blanco lo que se conoce bastante bien como es, y se ha hecho una reconstrucción del puente que originariamente, no sé si sería romano, bueno, del Garro, que ven ahí al fondo, y se ha puesto en el mismo entorno, este es el puente de Alconétar, para un entorno que ahora no se ve porque el puente está desplazado como 4 o 5 kilómetros de su situación original. Mediante la impresión 3D permite comprender el espacio que originalmente fue. Entonces pasamos a comprender, pero ya el espacio. Voy a hablar ahora de la realidad virtual y aumentada. Voy a poner algunos ejemplos. En este caso, bueno, es una simulación de una de las fases constructivas de rehabilitación que tuvo el puente romano de Alcántara en el siglo XIX después de la demolición del arco. En este caso pasamos de lo físico a lo digital y hacemos una inmersión digital. Ahí tienen una gafa de realidad virtual y a la izquierda están los mandos y aquí otras gafas. La diferencia entre la de la izquierda y la derecha, la de izquierda valen unos 500 euros y la otra 20-30 euros. Incluso pueden ser más baratas. La otra se le incorpora a un móvil y podemos tener una realidad virtual a un coste muy asequible. Voy a poner un vídeo, porque explicar la realidad virtual yo creo que con un vídeo se ve mejor. Voy a ver si... Es del puente romano de Mérida, es decir, se digitalizó, se imprimió, pero también se ha llevado a realidad virtual. Bueno, quien conozca un poco, eso no es Mérida, aquí el campo de fútbol no lo tiene Mérida. Claro, habría que digitalizar todo Mérida para hacer... Lo que más me interesa es cómo yo puedo... El enfoque de este trabajo es a la información, no tanto a la recreación, sino cómo yo puedo obtener información consultando mediante la realidad virtual. En este caso estoy midiendo, voy a un sillar, toco a ese... Veo qué información tiene, de qué época es, si ha sido reconstruido, con una situación inmersiva. Yo estoy dentro del modelo, yo estoy visitando, navegando por el modelo. En este caso, una situación real, ese arquillo de aligeramiento está así. Bueno, puedo poner anotaciones y además son interactivas. Yo puedo comunicarme con otra persona mediante realidad virtual a través de... Y yo puedo navegar, selecciono en qué posición quiero estar, qué quiero ocultar, qué quiero ver. Vale. Aquí está enviando un mensaje a otra persona sobre el puente. Y estoy viendo información. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que me parece más importante en este caso. ¿Vale? Estoy ocultando elementos para consultar, para obtener información. Voy a pasar brevemente, supongo que luego ya en la mesa que tenemos pues comentaremos sobre ello más en detalle. La realidad virtual tiene mucha aplicación. El caso de realidad aumentada. En este caso lo digitalizamos, lo llevamos a virtual y superponemos con la realidad. Ahí en esa imagen tiene una superposición con un móvil, también se puede hacer con una tableta. Y en este caso es nuevamente el puente romano de Mérida, el primer tramo, y lo tenemos como si dijéramos en la mano. De fondo tengo la realidad. Y podemos hacer, visualizando, estamos trabajando ahora sobre ello, no está completo, pero aquí lo estoy poniendo a escala 1:100, yo decido la escala. Si lo pongo 1:1, se me iría de la imagen y no podríamos... Y aquí estamos viendo cómo estoy superponiendo la realidad con lo existente. Puedo ocultar elementos, ver elementos... Se ha ido por ahí. A ver si... No. No sé si pueden a lo mejor darle al... Porque al darle aquí... Es que se va para adelante. Cuando le doy... ¿Le podéis dar para que salga el...? Ahora.
Se va para atrás. Ese, vale, no lo toco yo porque el mando no permite. Bueno, pues puedo escalar el monumento a escala real, en este caso a escala 1:100, para hacerlo asequible. Estamos superponiendo, no hay que olvidar que estamos superponiendo. Se ha parado. Bueno, pasamos. La realidad aumentada, luego si hay posibilidad lo vemos. Estoy superponiendo la realidad con mi modelo digital y puedo superponer cosas no existentes. Y además, que era lo que quería presentar, consultando información. O sea, yo al igual que la realidad virtual he consultado información, con la realidad aumentada también puedo hacerlo. Y ahora lanzo la pregunta, ¿todo esto o parte de ello que he comentado se puede considerar patrimonio inteligente? Patrimonio 4.0. Bueno, yo creo que son aplicaciones de tecnologías digitales al patrimonio. Falta algo, yo creo que es de lo más importante, si no lo más importante, la conexión de todas esas tecnologías, ¿vale? Vamos a ver cómo tratar de resolver en cierta medida eso. En cierta medida el HBIM da respuesta o trata de responder a unificar información desde diferentes fuentes. Esto es una imagen de un modelo BIM del templo de Diana, de Mérida. Voy a comentarlo luego a continuación. ¿Qué reto se nos plantea el patrimonio? Una gran complejidad, mayor información, mayor necesidad de gestión de información, además intervención de gran número de especialistas, tanto en conservación, gestión, difusión. Todo eso da lugar a una cantidad de información que a veces está en papel, a veces está en digital, estudios históricos, estudios de técnicas constructivas, proyectos de rehabilitación, gestión. Todo eso, archivarlo, gestionarlo. HBIM, voy a presentar algunas imágenes de cómo HBIM permite ayuda a esa gestión. Introduciendo información en el modelo para luego sacarla del modelo. Sacarla del modelo para enviarla, eso es un dron, puedo enviarle información del patrimonio al dron, a la inteligencia artificial dentro de un modelo, una base de datos, conectarla con los sensores, conectarla con la nube, hacer simulaciones, el gemelo digital, comentaré luego más adelante, imprimir ese modelo 3D que tengo con información enriquecida, a partir de ese modelo imprimir, no hacer un modelo para imprimir, y ese modelo HBIM enviarlo a realidad virtual, no hacer un modelo para realidad virtual. O sea, la idea es centralizarlo en un modelo a partir del cual gestiono información. Ese es el templo de Diana, la nube de puntos, y ahí detrás está el modelo 3D, la base de datos con información geométrica en 3D, información asociada a los elementos. Por ejemplo, para conservación, ahí tienen un mapa de colores con qué información tiene la pérdida de sección en tramos de las columnas. Y eso va asociado además a tablas que me permite, cuantificar los valores. No es solo geométrico, sino que lleva detrás, es una base de datos que tiene información no solo gráfica, sino también de numérica. Por ejemplo, en el baluarte de los pozos, esa es la nube de puntos, este es el modelo 3D, con texturas reales. Daños, ahí tienen seleccionada una fisura, esa es la información que está dentro del modelo, es incorporada al modelo. De fisura, cuándo se ha tomado, cuándo se ha medido, quién la ha medido, qué tipo de elementos, esos son humedades, eso está dentro de una única base de datos. Consultable por distintos técnicos o incorporar información, puede incorporar a diferentes técnicos. Información arqueológica, ahí tienen un mapa de las intervenciones y ahí tienen la base de datos que va asociada de época almohade, de reconstrucciones actuales, todo en la misma base de datos. Donde tenía los daños, tengo también información arqueológica, tengo la geometría. Estoy integrando toda esa información en una única base de datos. Y también puedo hacer en esa base de datos, en ese modelo tridimensional, un análisis de la sostenibilidad, el análisis del ciclo de vida. Eso es una automatización para la definición de un sistema abovedado de la vivienda vernácula y ahí, a partir de eso, simulo el comportamiento dentro del modelo BIM, se ha hecho un modelo HBIM,
Y eso es el flujo dentro de esa vivienda de la climatización. O sea, que puedo hacer un análisis energético del patrimonio, una simulación energética. Por tanto, con el mismo modelo le estoy dando diferentes usos. Voy a tratar de explicar lo que es la nube y vamos a ver si podemos proyectar. Voy a dar varios pasos y luego a ver si sale la imagen real de cómo es la nube. Porque esto de la nube, todos hablamos de la nube, pero es un poco etéreo. Es información que está en Internet, ese es el puente de Alcántara, y ahí tengo seleccionado un elemento y tengo información asociada. Y esa información asociada la puedo volcar en la nube. Eso lo he simulado. Ya me hubiera gustado a mí hacer ensayos de ultrasonido en los sillares. Pero ahí eso está en la nube. Es decir, he consultado un elemento y a través de información que tengo en la base de datos lo he lanzado a la nube. Puede consultarlo cualquiera o puede intervenir cualquiera. Esa información puede ser consultada, vista en un móvil, puede ser tratada desde la nube con realidad virtual, podemos conectarla con sensores, he puesto la información, pero eso podría ser un sensor perfectamente, y puedo utilizarlo para difusión. Vamos a hacer la prueba si podemos, de cómo sería la nube. Sí. Ahora el primer modelo. Esa es la imagen, ese es el programa real. Y una cosa importante, claro, hablamos de programas, esta es la base de datos, en este caso es Revit, hay varios que lo pueden hacer, y ahí estamos viendo una simulación de una época histórica reconstruido a escala real, o sea, está georreferenciado. A la derecha y a la izquierda tienen información que todo eso, lo que ocurre en el patrimonio es que esto está preparado para construcción nueva, y eso hay que crearlo y hay que desarrollarlo. Pero esto que son programas propietarios que tienen un coste que puede ser para una administración relevante, importante, se exporta en fichero abierto, que lo puede consultar cualquiera y que una administración tendría un fichero que no caduca. ¿Vale? Es un TXT, eso es eterno. Y se abre con programas como un PDF. Vamos a ver en el programa. Eso ya es un modelo en un programa muy sencillo de manejar, donde lo importante es que tengo la misma información que he introducido al modelar, que han podido introducir diferentes técnicos, la tengo incorporada en un modelo consultable por cualquiera con unos recursos. Ese programa es gratuito, ese se lo pueden descargar de internet, es gratuito. Y el peso del fichero, el otro pesa en torno a 200 megas, este pesa 20 megas. Pero la información está ahí. No está el renderizado, hay cosas que a lo mejor no puedo modificar datos del modelo, pero tengo información en la nube. Vamos a ver qué es la nube. Pinchar en la primera imagen. Ahí, una de esas imágenes que puse antes la tengo asociada al elemento concreto en su posición concreta, con lo cual se pueden hacer consultas a distancia y tengo asociada, georreferenciada esa imagen con su elemento. El elemento es muy grande, podría hacer una consulta mucho más específica. Pasar al siguiente, y eso se está abriendo en la nube, eso es la nube. Claro, ese vínculo yo tengo acceso porque soy yo y me he dado permiso a mí mismo. Yo podría condicionar. Lo mismo que tengo una imagen, yo puedo asociar un informe. Es un artículo que hicimos hace 2 o 3 años sobre el puente de Alcántara. Se pueden anexar informes, ¿vale? Estamos anexando, incorporando ya mucha información. ¿Cuánta? La que queramos. Eso también es un problema en cuanto a cantidad de información. Y en el tercer enlace, esto es un Excel. Esto se puede editar por cualquiera que tenga permiso. Modifica donde pone .0, pon .5. Ahí mismo. Cierra, por favor. Dale, abre nuevamente. Se mantiene la información. Es decir, yo he abierto el fichero, he modificado un dato y ese dato está en el enlace. El modelo no se puede modificar porque estamos en un PDF, por decirlo de forma sencilla, pero a través de los vínculos yo puedo gestionar información.
El alcance que tiene es amplísimo, pues ese Excel tiene estos datos, pero podía ser un listado de imágenes, podía ser un estado, un catálogo, ¿vale? Eso era para tratar de visualizar lo que es la nube. Eso es lo que implica la nube. Pasamos ya a la presentación, por favor. Esto seguimos por andar. Bueno, estábamos hablando de la nube y con eso HBIM va asociado a la nube. Y en HBIM puedo integrar información de multitud de fuentes, históricas, arqueológicas, de conservación, incluso se puede utilizar también para la gestión. Ya si hay posibilidad lo comentaremos durante la mesa posterior. Por tanto, yo creo que da respuesta a lo que ICOMOS también plantea de aunar información y cómo gestiona información. ¿Y cómo veo yo, es una idea personal, hacia dónde el patrimonio inteligente, patrimonio 4.0? El futuro es hoy, lo digo por ese crecimiento exponencial. Cuanto antes, dentro de las medidas de las posibilidades, lo apliquemos, antes obtendremos los beneficios. Tarda en verse, pero se ve luego muy rápido. Y, por ejemplo, traigo aquí el caso de ICOMOS España. El proyecto para 2021-2024, pues se está hablando ya de digitalizar, hacer accesibles nuestros archivos. Bueno, el primer paso para dar los sucesivos, pero hay que hacer el primero. El primero es digitalizar. Y digitalizar en orden. Digitalizar datos estructurados. Eso es clave. Y a nivel internacional, viendo los comités que hay, no se habla explícitamente de digitalización. Está por aquí el comité CIPA, que habla de documentación del patrimonio. Hay otro comité que habla de sostenibilidad. Yo creo, y luego comentaré, el comité CIPA va mucho más allá de eso, que para extraer conocimiento es fundamental la conexión. Lo que he comentado al principio, esa pirámide que comentaba. En este caso es fundamental de conexión de técnicos, en este caso de comité, la conexión que esta mañana se ha comentado en varias ocasiones. El profesor Pizarro ha comentado mundos paralelos. Bueno, pues yo creo que el gran reto es esa conexión entre las diferentes especialidades para dar ese paso a la transformación digital. No solo digitalizar, sino transformar digitalmente. Para ello es fundamental la estrategia. Lo que decía al principio, que decía la que fue directora general de la UNESCO, la visión. Y hay que reflexionar para qué queremos hacer el patrimonio inteligente. No el patrimonio inteligente por inteligente. Estamos en un momento de revolución. Eso supone cambiar las preguntas. Cambiar qué nos preguntamos sobre el patrimonio. Y en este caso, cómo hacer la integración de información para un desarrollo sostenible del patrimonio. Sostenible entendido lo económico, lo social y medioambiental. Sí, lo sostenible es todo, no solo medioambiental. Y es tecnología pensada para las personas. Al final, la tecnología no es tecnología por tecnología, es tecnología para las personas. En nuestro caso, para el patrimonio, para el futuro de los que dejemos el patrimonio. Algunas acciones que veremos, supongo, luego a continuación, pensar en los usos que se le va a dar, qué nivel de información, qué tecnología es la más adecuada, pero la más adecuada para responder a la pregunta que me he hecho. Espero que luego más adelante podamos hablar de ello, por no dilatarme más. Y luego, un punto clave hacia lo que irá o debe ir el patrimonio 4.0, patrimonio inteligente o patrimonio sostenible, es la gestión predictiva. No preventiva, predictiva, prever antes de que pase. Que no ocurra, como decía antes el profesor José Carlos, que no se actúa hasta que no se cae o está a punto de caerse. Eso ya, además que el coste es muchísimo mayor, ya es casi irremediable en algunos casos. Para ello hay que hacer los pasos, no se podemos pasar los pasos. Obtener la geometría, montar sensores, comprender cómo funciona, qué le está pasando a ese patrimonio, a esos usuarios. Podemos hacer visitas virtuales, pero luego al final toda esa información simularla en un entorno digital para, a partir de ese gemelo digital del patrimonio físico, simularlo digitalmente, intervenir en el patrimonio o hacer esa gestión predictiva. A eso es a lo que debemos llegar. En otros campos de la ingeniería se va en esa línea. Pues no lo sé, mantenimiento de puentes, de depuradoras, de edificios, se va a lo predictivo. En el patrimonio tenemos que ir, yo creo que en ese paso, en esa dirección. ¿Y cómo sería la digitalización del patrimonio 4, de la digitalización al patrimonio 4.0? Hay dos bloques.
Aquí debajo aparecen palabras que están extraídas de la industria y yo he superpuesto si la industria pasase de la digitalización a la industria 4.0, ¿cómo sería en el patrimonio? Bueno, pues habría que, primero, digitalizar operaciones, bueno, pues nubes de puntos, podemos llamarla así, luego integrar esa información, puede ser un HBIM, el Internet para saber qué está sucediendo, perdón, el Internet de las cosas, los sensores para saber qué está sucediendo, luego entender mejor mediante realidad virtual, realidad aumentada, el modelo 3D HBIM, predecir mediante inteligencia artificial, una base de datos bien estructurada me permite predecir para llegar finalmente a automatizar, llegar a eso inteligente como que la máquina actúe sola. Vamos a dejarlo así, pero bueno, es un futuro del gemelo digital como predicción para automatizar la respuesta, para optimizar cómo intervengo en el patrimonio y cómo gestiono el patrimonio, simular para actuar. Aquí he puesto las diferentes tecnologías salteadas, eso lo podemos conectar la simulación con el HBIM, con realidad aumentada, con SIG, que no lo he comentado, sistema de gestión geográfica, con las Smart Cities, claro, y esto crece mucho. Todo eso bajo la base de la conectividad y la interoperabilidad, no vale cosa suelta, hay que conectar. Si no tenemos conexión, no tenemos inteligencia, con un trabajo colaborativo, pero, a ver qué se va, perdón. Bajo el paraguas de la ciberseguridad, no lo he mencionado, pero es una de las tecnologías clave, el blockchain, y todo ello fundamental la cultura digital. Ese es el gran cambio disruptivo. De nada valen las tecnologías si las personas no les seguimos. Es que aquello de podemos tener el corazón va muy rápido y la cabeza no me sigue, pues lo mismo. O sea, fundamental, clave, la cultura digital, para poder darle todas las posibilidades que esas tecnologías tienen. Futuros avances. ¿Qué se está haciendo, por ejemplo, en el Congreso de CIPA que había en el 2021? He destacado algunas cosas que me parecen relevantes. Una de las presentaciones de las ponencias que se han hecho es integración entre BIM y SIG para edificios y sitios, objetos virtuales y HBIM texturizados para experiencias de juego mediante realidad virtual y aumentada, la realidad extendida, geometría e información para la preservación de un mosaico romano mediante HBIM. O sea, veis, yo he presentado el puente, que es algo muy grande, también se puede ir a lo pequeño o a lo extenso. Conservación 4.0, posibles directrices y estandarización, fundamental la estandarización. Y ya no hablamos de patrimonio 4.0, hablamos de algo más concreto. Yo creo que el término patrimonio 4.0 es muy amplio. Y luego la última, enseñanza del patrimonio digital y las humanidades digitales. Va en relación a lo que comentaba antes de la cultura digital. Estas son ponencias que ha habido ahora a finales de agosto en CIPA. Bueno, para terminar, estoy tratando de ajustarme al tiempo, voy bien. Unas conclusiones y con eso abrir un poco el debate posterior que podamos tener. La revolución 4.0 está asociada a una serie de tecnologías, pues parece necesario que el patrimonio 4.0, con lo amplio que es ese término, yo creo que deberíamos irlo acotando, implica utilizar esas tecnologías. Cuanto más utilicemos, mejor. El patrimonio tiene que responder a los retos de la sociedad y los retos de la sociedad son objetivos del desarrollo sostenible. Desde Europa, todo esto que se habla de los fondos que van a venir, se habla fondos para la sostenibilidad y para la digitalización. Pero la digitalización para la sostenibilidad, no digitalización por sí misma. De todos los fundamentos o principios de la revolución 4.0, la industria conectada, el más importante es la conexión. Si no hay conexión, no hay esa inteligencia extendida. Entonces tiene que haber conexión. Cuantas más tecnologías conectemos, más conocimiento vamos a obtener. Entonces es fundamental la conexión. Y ahí entra una limitación que tienen, que son las interoperabilidades entre herramientas. Pero bueno, que poco a poco se van solventando. Lo que he presentado antes mediante el fichero IFC, pues permite la interoperabilidad con muchísimas herramientas.
HBIM se muestra como... Disculpe, está de forma automática y... HBIM se muestra como una tecnología habilitadora para esa conexión entre diferentes tecnologías y en una única base de datos concentrar información de diferentes fuentes. A veces fuentes documentales que son difíciles de integrar. Y dado el crecimiento exponencial, lo que comentaba inicialmente, es necesario una estrategia. Va muy rápido el crecimiento de tecnología, por tanto es fundamental tener estrategias para poder actuar en la dirección correcta. Y la clave de la conexión, se habla de conexión de tecnología, pero la clave está en la cultura digital. La conexión de las personas. Al final somos personas las que conectamos esas tecnologías, las que hacemos uso de esas tecnologías. Entonces es fundamental la cultura digital de toda la sociedad. No vale solo los técnicos, porque luego hay unos visitantes y unos usuarios que también tienen que tener unas capacidades tecnológicas para consumir o hacer uso de ese patrimonio digitalizado. Y todo ello bajo el paraguas, que yo creo que es más interesante llamar de patrimonio sostenible. Sostenible en cuanto a medioambiental, económica y social. Entonces, yo creo que es importante tener en mente ese concepto real de sostenible que lo engloba todo. Y ya para terminar, una frase que me parece muy interesante de Luis Sosdevilla, que es un especialista en transformación digital. Dice, antes todos los informáticos eran informáticos, ahora todos los equipos que se dedican a temas de I+D digital incluyen muchos más perfiles. Hay filósofos, sociólogos, es decir, va de humanidades. Eso es lo que no se puede programar, eso es lo que las máquinas todavía no. Entonces la parte de humanidades tiene mucha importancia. Muchas gracias. Tienen ahí mis datos de contacto. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Pedro, por tu brillante presentación. Bueno, como el profesor Cortés va a estar después en la mesa redonda, yo creo que si hay alguna cuestión podemos planteársela después para hacer más dinámica la sesión. Ahora, en 3 minutos, 4, para que los participantes de la mesa suban y se coloquen las diademas de sonido y empezamos inmediatamente.